Miércoles 16 de septiembre, el tema de la clase es la Constitución como garante de los derechos ciudadanos. Destreza, analizar la eficacia real de la Constitución como garante de los derechos ciudadanos a partir del análisis de las garantías constitucionales. Objetivo, exponer algunos artículos de la Constitución del Ecuador mediante el uso del texto guía para reconocer que dichos artículos son garantes de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. Primero, ¿qué son las garantías constitucionales? Se definen pues como los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a autoridades, individuos o grupos sociales. En la Constitución de Montecristi, de los 73 artículos que existen ahí, están dedicados a exponer lo que ya se ha sido calificado como el catálogo más importante de los derechos humanos. Y 152 artículos están dirigidos a garantizarlos. Más de la mitad de la Constitución, pues, es un pacto de la sociedad para garantizar derechos, lo que convierte, pues, a nuestro país en un Estado constitucional de derechos. Los adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas son los que constituyen los grupos de atención prioritaria. Otra aproximación de derechos de garantías constitucionales tenemos que son los derechos de las personas establecidos en la Constitución de cada país. Como son constitucionales, no hay leyes, decretos ni resoluciones que puedan atentar contra ellos por el simple hecho de ya estar estipulados en la Carta Magna de nuestro país. ¿Cuáles serán estos derechos que nos ofrece la Constitución? El derecho a la libertad de tránsito, el derecho de cambiar de domicilio, el derecho de prohibir entrada y salida del territorio. No nos pueden prohibir eso, salvo que tengamos delitos de esa gravedad. Libertad de expresión, libertad de asociación, inviolabilidad de las comunicaciones y derecho de defensa. La Constitución del 2008, de forma clara y determinada, vinculó a todo el Estado a la promoción y respeto de los derechos, que se encuentra en su artículo 30, en su artículo 31 y 32. Debido a esta relación se denomina Constitución garantista de derechos. La Asamblea Nacional y otros órganos, otros entes políticos, con potestad normativa tendrán la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos para los ciudadanos y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En las garantías constitucionales tenemos las garantías normativas y las garantías jurisdiccionales. En las garantías normativas tenemos la adecuación jurídica, las políticas públicas, la prestación de bienes, la prestación de servicios, la reformulación, adaptaciones, distribución presupuestaria. Eso en cuanto a las garantías normativas. En las garantías jurisdiccionales, pues, tenemos las disposiciones comunes, también la acción de protección, la acción de habeas corpus, que esta, pues, acción permite que cuando a una persona, pues, se le están violando sus derechos como ciudadano, lo están deteniendo arbitrariamente, esta persona puede usar el derecho de habeas corpus. También la acción de acceso a la información pública, también la acción de habeas data y también la acción por incumplimiento. Y por último, la acción extraordinaria de protección. Las autoridades de nuestro país deben considerar antes de cualquier acción siempre la Constitución, ya que los tratados internacionales y los demás instrumentos jurídicos que contengan derechos. De no proceder así, se corre el riesgo
de hacer una ley incompleta o contraria a los derechos, o sea, constituye una violación a los derechos. Entre los principios de aplicación de los derechos se consagran el de ejercicio y exigibilidad, de igualdad en la diversidad y no discriminación, de aplicabilidad directa, de no restricción, de integridad, de cláusula abierta, de progresividad, de responsabilidad del Estado. Además, la Constitución señala que los titulares de los derechos son las personas, comunidades, nacionalidades y colectivos y que gozarán de los derechos garantizados en la misma y los instrumentos internacionales. La nueva Carta Magna, la nueva Constitución, también pues incorpora los derechos de la naturaleza o la Pachamama, donde se reproduce y se realiza pues la vida. Ella tiene derecho y que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de los campos. Dice el artículo, el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza. También promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. ¿Ya? Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá pues exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Entre tanto, también el buen vivir pues implica el reconocimiento de las concepciones de sustentabilidad y respeto a la naturaleza, promovidas por las sociedades indígenas. El buen vivir constituye pues una oportunidad para construir colectivamente un régimen de desarrollo. En imagen observamos las comunidades indígenas que promueven pues el respeto hacia la naturaleza. En cuanto a los derechos humanos, siguiendo con el mismo tema, para garantizar los derechos de los ciudadanos, conforme lo dice la nueva Constitución, es necesario tomar en cuenta que los derechos humanos son esenciales y no pertenecen a todos por igual, solo por el hecho de ser personas, no importa la condición social, la etnia, la cultura, ni su nacionalidad, todos merecemos iguales derechos. Los derechos humanos encierran normas éticas y valores humanos dirigidos a un ideal de libertad, igualdad y justicia social, que tienen como fin mejorar las relaciones sociales y la responsabilidad de una vida digna. Para las personas, para concretar el ámbito de operación de los derechos humanos, la Constitución reconoce la protección integral a los habitantes del Ecuador, para lo cual se despliegan un conjunto de artículos que se refieren pues a la protección ciudadana, como el artículo 1 que dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, lo que garantiza la plena protección de sus habitantes. En el artículo 3 también además se señala que son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular pues la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y en el agua para sus habitantes. También, pues, la protección integral a los habitantes del Ecuador incluye las planificaciones nacionales con el objetivo, pues, de erradicar la pobreza, promover también el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y de la riqueza. Es lo que se observa que no es así, porque igual
aún no existe equidad en nuestro país. Por otra parte, pues el artículo 33 dice que el trabajo es un derecho y es un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y la base de la economía, ya para las familias. El artículo 34 nos dice, el Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado. Ya esto en cuanto a los artículos que tiene la Constitución para defender nuestros derechos. En cuanto a los grupos de atención prioritaria, según la Constitución, en el capítulo 3, en cuanto a derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, exactamente en el artículo 35 nos dice que las personas adultas mayores, niños y niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos tanto público como privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, es decir, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de vulnerabilidad. Eso en cuanto a los grupos de atención prioritaria que pertenecen pues a nuestro país.